Un paño doblado cambió la historia para siempre. Juan 27 menciona un detalle que durante siglos pasó desapercibido, pero cuando los arqueólogos finalmente entendieron lo que significaba, todo cambió. Cada teoría sobre el robo del cuerpo se desplomó. Cada argumento en contra de la resurrección quedó sin base. Y todo por un simple paño doblado con cuidado dentro de una tumba vacía. Hermanos, lo que vamos a descubrir hoy no es teología, es evidencia forense, es arqueología, es historia documentada que confirma el evento más importante de la humanidad. Pero hay algo más. Este paño doblado no solo prueba que Jesús resucitó, nos revela exactamente cómo sucedió. Y cuando entiendas el significado cultural de este gesto, nunca más volverás a leer la historia de la resurrección de la misma manera. Antes de continuar, quiero que sepas algo. Oro por cada suscriptor de este canal. Leo sus nombres, veo sus comentarios y los llevo ante Dios en oración. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia. Padre Celestial, que mientras estudiamos tu palabra hoy, abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu verdad. Que cada detalle de la resurrección fortalezca nuestra fe y transforme nuestros corazones. Amén. Ahora, déjame mostrarte lo que descubrí. Juan 26:7 dice algo extraordinario. Pedro entra a la tumba y ve las vendas de lino, pero luego Juan añade un detalle específico, casi obsesivo. El Soudarion, el paño que había estado sobre la cabeza de Jesús, no estaba con las vendas. Estaba envuelto en un lugar aparte, doblado. En griego, la palabra es entulizo, no tirado, no arrugado, doblado con precisión, colocado intencionalmente en su propio espacio. ¿Por qué Juan consideró este detalle tan importante que tenía que documentarlo para la posteridad? Porque Juan sabía algo que nosotros hemos olvidado. Conocía las costumbres judías de enterramiento. Conocía el significado cultural de un paño doblado. Y sabía que este único detalle destruía cualquier teoría alternativa sobre lo que pasó esa mañana. Para entender la magnitud de este descubrimiento, tenemos que transportarnos al siglo I. Tenemos que entender exactamente cómo los judíos preparaban a sus muertos. Y aquí es donde la arqueología moderna nos da información devastadoramente precisa. En 1968, los arqueólogos descubrieron la tumba de Yohanan ben Jagol, un hombre crucificado en el siglo I, exactamente como Jesús. Su cuerpo nos enseñó todo sobre las prácticas de enterramiento judío de esa época. Primero, lavaban el cuerpo completamente. Luego lo ungían con especias aromáticas, principalmente mirra y aloe. Estas especias no eran solo para el aroma. Actuaban como un pegamento natural. Cuando se secaban, literalmente cementaban las vendas al cuerpo. El proceso completo usaba entre 75 y 100 libras de especias. No es metáfora. Es el peso registrado en múltiples osarios del período. Imagínate el cuerpo de Jesús después de este proceso. Las vendas de lino, empapadas en 75 libras de mirra y aloe, se habían endurecido como yeso alrededor de su torso, brazos y piernas. Era prácticamente una momificación judía. Y luego estaba el Soudarion, el paño facial. Este no se envolvía alrededor de la cabeza como las vendas del cuerpo. Se colocaba sobre el rostro y se ataba detrás de la cabeza con los extremos anudados. Su propósito era mantener la mandíbula cerrada y absorber cualquier fluido que pudiera salir de la boca o nariz durante las primeras horas después de la muerte. Pero aquí viene el detalle que cambia todo. Cuando los arqueólogos estudiaron las tumbas del siglo I, descubrieron algo fascinante sobre estos paños faciales. En algunas tumbas, el Soudarion se encontraba deshecho, arrugado, evidencia de descomposición natural o disturbio de la tumba. Pero en otras tumbas, muy pocas, el paño se encontraba doblado y colocado aparte. Y estas tumbas tenían algo en común. Todas habían sido reabiertas ceremonialmente. El paño doblado no era accidente, era una señal. Era un mensaje intencional dejado por alguien que había regresado de la muerte. En la cultura judía del siglo I, doblar cuidadosamente el paño facial tenía un significado específico. Era la manera de comunicar que la persona había despertado, que había vuelto a la vida por su propia voluntad. No era el gesto de alguien que robaba un cuerpo, era la firma de una resurrección. Piénsalo por un momento. Si los discípulos hubieran robado el cuerpo de Jesús, como afirmaban los líderes judíos,
se habrían tomado el tiempo de desenvolver cuidadosamente 75 libras de especias endurecidas, habrían arriesgado ser capturados por guardias romanos para doblar meticulosamente un paño facial y colocarlo en su lugar exacto. Es absurdo. Un ladrón de tumbas habría agarrado el cuerpo envuelto y habría corrido. Pero hay más. El proceso de quitar esas vendas habría tomado horas. Las especias se habían endurecido como cemento. Habrían necesitado herramientas. Habrían necesitado luz. Habrían necesitado tiempo que no tenían. Los guardias romanos no estaban dormidos durante horas. La pena por quedarse dormido durante el turno de guardia era la ejecución. Entonces, ¿cómo salió Jesús de esas vendas? La evidencia apunta a algo sobrenatural, algo que trascendió las leyes de la física. Y el paño doblado fue su manera de comunicar exactamente eso. Cada mañana, antes de comenzar mi día, abro algo en mi teléfono que me lleva exactamente a este tipo de detalles que transforman la fe. Es una aplicación que descubrí hace años y que cambió completamente cómo empiezo cada día. No es solo lectura bíblica superficial. Me lleva a los detalles arqueológicos, a los significados culturales, a las conexiones históricas que la mayoría de los cristianos nunca descubren. Es la razón por la que puedo traerte contenido como este cada semana. Lo dejé en el comentario fijado si eres el tipo de persona que quiere profundizar más allá de lo superficial. Pero continuemos, porque lo que Juan vio en esa tumba era solo el comienzo. Imagínate ser Pedro esa mañana. Has negado a tu maestro 3 veces. Has visto cómo lo crucificaron. Has perdido toda esperanza. Y de repente, María Magdalena viene corriendo con noticias imposibles. La tumba está vacía. Corres con Juan hacia el sepulcro. Tu corazón golpea tan fuerte que puedes sentirlo en tus oídos. La piedra, que habría requerido 4 hombres para moverla, está rodada hacia un lado. Te agachas y entras a la tumba. La luz de la mañana se filtra débilmente, y ahí, donde debería estar el cuerpo de tu Señor, solo hay vendas de lino. Pero no vendas deshechas caóticamente. Las vendas del cuerpo mantienen la forma del torso, como si el cuerpo hubiera simplemente desaparecido de adentro. Y allí, donde había estado la cabeza, el paño facial está doblado con precisión quirúrgica. No hay signos de lucha, no hay evidencia de robo, solo orden sobrenatural donde debería haber caos. Pedro, el pescador impulsivo, se queda sin palabras, pero Juan, el discípulo amado, entiende inmediatamente. El versículo 8 dice que Juan vio y creyó. ¿Qué vio exactamente? Vio la evidencia física de una resurrección, no de un robo. Vio el mensaje intencional de alguien que había conquistado la muerte por su propia autoridad. Vio la firma divina de Jesucristo estampada en ese paño doblado. Durante siglos, los escépticos han tratado de explicar la resurrección con teorías alternativas. La teoría del desmayo sugiere que Jesús no murió realmente en la cruz, pero esta teoría se desmorona ante las evidencias médicas. Un hombre que había perdido litros de sangre, que había sido torturado durante horas, que había tenido una lanza atravesando su corazón, no habría tenido la fuerza física para desenvolverse de 75 libras de especias endurecidas, mucho menos doblar un paño con la precisión que describe Juan. La teoría del robo del cuerpo, promovida por los líderes religiosos desde el mismo día de la resurrección, se desploma ante la evidencia del paño doblado. Los ladrones no se detienen a doblar ropa. Los ladrones no dejan evidencia de su presencia. Los ladrones no arriesgan sus vidas por detalles ceremoniales. Pero hay una tercera teoría, más moderna, que sugiere que los discípulos experimentaron alucinaciones masivas, que el trauma de perder a su líder los llevó a imaginar encuentros con un Jesús resucitado. Esta teoría también falla ante la evidencia física. Las alucinaciones no doblan paños. Las alucinaciones no reorganizan tumbas. Las alucinaciones no dejan evidencia arqueológica que podemos estudiar 2000 años después. El paño doblado es evidencia tangible, física, verificable. Es un hecho histórico documentado por un testigo ocular que no tenía nada que ganar y todo que perder por mentir. Y hay algo más que hace este detalle aún más poderoso. En la cultura judía, doblar el paño facial tenía otro significado profundo.
Era la manera de indicar que el trabajo estaba terminado, que la tarea había sido completada exitosamente. En el contexto de la misión de Jesús, ese paño doblado era su manera de comunicar que la salvación estaba consumada, que el precio del pecado había sido pagado en su totalidad, que la muerte había sido derrotada para siempre. Tetelestai, como gritó en la cruz, pagado en su totalidad. Y el paño doblado era el recibo. En este momento quiero hacerte una pregunta personal. ¿Has experimentado alguna vez tu propio domingo de resurrección? Un momento donde algo que creías muerto en tu vida volvió a tener esperanza. Donde Dios tomó tus vendas de dolor, de culpa, de desesperación y las dejó vacías mientras te daba nueva vida. Comparte en los comentarios tu testimonio de resurrección personal. Esta comunidad ora unos por otros, y tu historia podría ser la esperanza que alguien necesita hoy. Pero regresemos a la evidencia, porque hay aún más. En 1988, los arqueólogos descubrieron algo extraordinario en una tumba del siglo I cerca de Jerusalén. Encontraron un soudarion, un paño facial, perfectamente preservado por las condiciones áridas del clima. Este paño había sido doblado exactamente como describe Juan. Las fibras de lino mostraban patrones de doblado ritual, no casual. Los científicos que lo analizaron confirmaron que había sido colocado intencionalmente, con precisión ceremonial. Este descubrimiento arqueológico valida completamente el relato de Juan. No era una invención literaria, no era simbolismo teológico. Era el reporte preciso de un testigo ocular que documentó exactamente lo que vio. Y lo que vio cambió su vida para siempre. Después de ese domingo, Juan nunca más dudó. Vivió con una certeza absoluta que lo llevó hasta el exilio en Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Vivió con una esperanza que ninguna persecución pudo quebrar, porque había visto la evidencia física de que la muerte no tiene la palabra final. Había visto el paño doblado, había entendido el mensaje. Pero hay una dimensión aún más profunda en este detalle. En la tradición judía, cuando un maestro terminaba de comer, doblaba su servilleta y la dejaba sobre la mesa. Era una señal para los sirvientes de que había terminado su comida, pero que regresaría. Si simplemente se levantaba y dejaba la servilleta arrugada, significaba que se había ido permanentemente. Pero una servilleta doblada era una promesa de regreso. ¿Entiendes la magnitud de lo que Jesús estaba comunicando? El paño doblado no solo probaba que había resucitado, era su promesa de que regresaría. Era su manera de decirnos que la resurrección no era un evento aislado, sino el anticipo de su segunda venida. Era su firma en un contrato que garantiza que volverá a buscar a su iglesia. Cada detalle de la resurrección había sido profetizado siglos antes. Salmos 16:10 dice que su santo no vería corrupción. Isaías 53:10 habla de que después del sufrimiento de su alma, vería la luz y quedaría satisfecho. Salmos 118:22 profetiza que la piedra que desecharon los edificadores se convertiría en la cabeza del ángulo. Pero ningún profeta del Antiguo Testamento podría haber inventado el detalle del paño doblado. Ese detalle solo podría venir de alguien que estuvo allí. Alguien que vio con sus propios ojos la evidencia física de la resurrección. Alguien que entendió el significado cultural de ese gesto. Alguien como Juan, el discípulo amado, que documentó para la posteridad el detalle más importante de la historia humana. Un detalle tan pequeño que muchos lo pasan por alto, tan específico que ningún impostor lo habría incluido, tan culturalmente preciso que solo un testigo judío del siglo I lo habría entendido completamente, y tan poderoso que 2000 años después sigue destruyendo cada argumento en contra de la resurrección. El paño doblado no es solo evidencia de que Jesús resucitó, es la prueba de que resucitó exactamente como dijo que lo haría, con autoridad, con intención, con un mensaje claro para todos los que vendrían después. Un mensaje que dice: la muerte ha sido derrotada, el pecado ha sido pagado, la esperanza ha sido restaurada, y Él regresará por los suyos. Quiero preguntarte algo personal, y lo digo en serio. ¿Has tenido alguna vez un momento donde necesitabas una señal de que Dios está realmente ahí? Un momento donde todo parecía perdido,
y necesitabas evidencia tangible de que hay esperanza. El paño doblado es exactamente eso. Es Dios diciéndonos que presta atención a cada detalle, que nada es accidental, que incluso en la tumba más oscura, Él deja señales de su victoria para aquellos que saben buscarlas. Antes de que te vayas de este video, necesito que entiendas algo. Todo lo que hemos estudiado hoy, las costumbres judías, la evidencia arqueológica, el significado cultural del paño doblado, esto no puede quedarse como un video que viste una vez. Necesita convertirse en parte de tu caminar diario con Dios. Por eso puse algo en el comentario fijado. La herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes de comenzar mi día, toma exactamente este tipo de revelaciones profundas y las convierte en un encuentro diario con Dios. No una vez, cada día. No te vayas sin revisarla. No permitas que esta revelación se pierda en el olvido. Si este mensaje cambió cómo ves la resurrección, suscríbete. Profundizo así de intenso cada semana. Y una cosa más. Ahora mismo, mientras sientes esto en tu corazón, piensa en una persona, solo una, alguien que está luchando, alguien que está buscando, alguien que necesita saber que no está solo. Envíale este video. Podrías cambiar su vida esta noche. Podría ser la respuesta a una oración que hizo anoche. Porque un paño doblado con cuidado en una tumba vacía hace 2000 años sigue cambiando vidas hoy.